Las operaciones que se realizan en un documento tienen que ver con el manejo de contenido, la estructura y formato o la presentación de datos. Si se quiere editar o modificar un documento en diferentes aplicaciones, las herramientas de edición básica son las siguientes. Cuando te das cuenta de que el orden de los párrafos es incorrecto, no queda más remedio que cambiar uno a uno todos los elementos cortando y pegando. Por suerte, hay una alternativa para este problema. Si sitúas el cursor sobre uno de los elementos y pulsas Alt-Shift y una de las flechas hacia arriba o hacia abajo, podrás mover dichos elementos hasta sustituirlos en la parte que más te convenga. Cuando se está trabajando con grandes cantidades de datos, no es muy conveniente estar desplazándose con el ratón entre las muchas hojas de cálculo. La forma más rápida de realizar esa acción es pulsar las teclas Ctrl más RPAG para ir a la hoja anterior y Ctrl más ABPAG para ir a la siguiente. Las aplicaciones de esta herramienta sirven para reemplazar una palabra repetida que está mal escrita en diferentes hojas de cálculo, cambiar un nombre, sustituir un error en una fórmula, puede ahorrarnos mucho tiempo. En este caso en particular, si se desea cambiar la palabra video, usar reemplazar solo cambiará la primera palabra del texto que coincida con la búsqueda. En cambio, si pulsas reemplazar todos, sustituirás todas las palabras que hay en el texto. Podrás ir revisando una a una todas las palabras que coinciden y decidir en cada caso si quieres sustituirlas. Un cierre inesperado de la herramienta, por ejemplo, por un corte de luz, provoca la pérdida del documento desde la última vez que guardamos los cambios. Si quieres evitar que esto te vuelva a pasar, hay opciones que permiten hacer autoguardados cada 15 minutos para no preocuparse constantemente de los cambios. Para ello vamos a la opción de menú, archivo, opciones, guardar y ahí marcamos la casilla guardar información de autorrecuperación e indicar cada cuántos minutos queremos que nos guarde automáticamente nuestro trabajo. Los procesadores disponen de una gran cantidad de fuentes para dar formatos a los caracteres de diseño, identificándolos por un nombre. En cambio, para modificar un documento ya redactado, las herramientas más comunes de formato son las siguientes. En cualquier programa de edición de textos, siempre tenemos una serie de plantillas predeterminadas que nos sirven en un momento dado para poder hacer un documento de forma rápida, ya sea para editar un texto, una hoja de cálculo o una presentación en diapositivas. Hay una serie de diseños ya hechos donde simplemente vamos a ir cambiando el texto y la información de acuerdo a nuestras necesidades en un archivo con colores, fondo y todo ya diseñado. Tenemos la opción de convertir un texto en una tabla de forma rápida y sencilla. Para ello, únicamente tenemos que escribir el texto que queremos meter en una tabla, utilizando por ejemplo un tabulador como separador entre el contenido que queremos que vaya entre cada columna y escribir en diferentes líneas o párrafos el contenido de cada fila. Una vez hecho esto, seleccionamos el texto y vamos a la opción de menú, insertar tabla, convertir texto en tabla y finalmente un clic en aceptar. Detalles que voy a agradecer todo aquel que tenga que leer el documento que presentas. Estas guías, además, le dan un toque más académico a tu trabajo al agregar títulos, nombres de autor y logotipos relacionados con tu documento. Esas opciones las encontramos en la pestaña Insertar, ubicada en la parte superior izquierda al lado de Inicio. El pie de página es de gran utilidad para añadir información detallada, citas o comentarios de autor. El uso de la numeración de páginas agrega un toque más profesional al tener varias opciones de estilos. Muchas veces al iniciar un documento nos damos cuenta de que la letra predeterminada para escribir muchas veces no es de nuestro agrado. Para poder cambiarla solo se debe ir a estilos, normal, modificar, formato y seleccionar la fuente deseada.